Muy buenos días, amigas. Bienvenidas a este conversatorio, este primer ciclo de conversatorios denominado Rebeldes con Causa, liderado por organizaciones lésbicas de Latinoamérica y el Caribe. LESLAC es el resultado de muchos esfuerzos de articulación entre diversas colectivas y organizaciones de lesbianas y bisexuales, que aprovechando diversos encuentros regionales en Perú, por allá en el 2017, en México el 2018 y en Colombia el año pasado, decidimos autoconvocar. ¿Para qué? Para poder articular nuestras experiencias de resistencia y lucha y de esa manera incidir de forma más fuerte, más radical en los asuntos que nos afectan a las lesbianas y bisexuales en la región. ¿A través de qué? De la generación de espacios de diálogo e intercambio de saberes y de la demanda de una mayor representación política de las lesbianas y bisexuales. Este lunes 13 son las rebeldías lésbicas que celebramos con mucha toda Latinoamérica y el Caribe, así que en este contexto, este conversatorio tiene una mayor fuerza. Bienvenidas amigas, bienvenidas hermanas, bienvenidas compañeras de lucha de nuestra Abyayala. Bienvenida Silene, bienvenida Claudia y bienvenidas a todas las compañeras, hermanas de LESLAC que están conectadas en este momento a través del Facebook Live. Silene. Sí. Bueno, bienvenidas a todas quienes están viendo. Gracias, Lía. Tenemos que considerar que en la actual crisis causada por el COVID-19, las comunidades marginalizadas se encuentran en situaciones particularmente precarias, ¿no? Nuestras organizaciones están en contacto con muchas lesbianas atrapadas en situaciones de vulneración y peligro debido a la crisis. Desde lesbianas jóvenes que están obligadas a pasar la cuarentena con sus familias lesbofóbicas, lesbianas mayores que no pueden salir y que no tienen familia en la que apoyarse, lesbianas que pertenecen al sector de trabajadoras informales y al no poder salir a trabajar no cuentan con los medios para conseguir su sustento. Lesbianas que están pasando por situaciones de violencia con su pareja del mismo sexo y que no cuentan con respuestas institucionales ni redes de apoyo. Hasta las lesbianas que son despedidas por sus empleadores, como resultado de que sus familias no son reconocidas como iguales a las heterosexuales o no son reconocidas en absoluto. En esta situación, pues todas las organizaciones que conforman LESLAC, que es el grupo de trabajo de lesbianas y bisexuales de Latinoamérica, aquí en este territorio donde habitamos, han tenido diferentes respuestas y acciones para poder dar respuestas, para la redundancia, a todas estas situaciones, ¿no? Entonces, hemos hecho acompañamiento a parejas lesbianas, hemos hecho acompañamiento psicológico, hemos recolectado fondos también para poder dar sustento a las compañeras de diferentes financiadores, algunos fondos autogestionados. Se han hecho de otras organizaciones lives todo el día para hacer recolectas, para poder responder. Sin embargo, sentimos que todavía todo el trabajo que estamos haciendo las organizaciones de mujeres lesbianas queda no reconocido, ¿no? Y por lo tanto hay muy poco acceso a los financiamientos. Es evidente que la despenalización de la homosexualidad en América Latina ha sido un avance importante en términos de derechos humanos a nivel mundial. No lo desconocemos para nada. El reconocimiento de la sexualidad en sus múltiples dimensiones como una categoría que atraviesa la vida de las mujeres ha permitido que las ideas y creencias estereotipadas en torno al género comiencen a derrumbarse en las nuevas generaciones, obligándolas a la sociedad, otorgándole a la sociedad la oportunidad de reconocernos en nuestras diferencias. No obstante, como mencionaba Silene, el cumplimiento de la equidad social que pretendemos desde nuestras colectivas, nuestras organizaciones, aún requiere que las mujeres lesbianas sean más reconocidas como sujetas de derecho. Las tareas que aún nos quedan por hacer se instalan en las dimensiones de la redistribución de los recursos, la representación política y sobre todo el reconocimiento social de nuestras existencias. En este sentido, es primordial admitir
que la multiplicidad de formas en que la desigualdad de género obstruye nuestras vidas se agudiza cuando se intersecan diversas categorías, como ya lo mencionaba Silene, ¿no? Que van desde la cuestión etaria, desde la cuestión étnica, desde la cuestión territorial, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido y en el marco del contexto de la pandemia, creemos que es un ejercicio político válido e interesante que podamos visibilizar. Vamos a aprovechar la presencia ahora de Claudia, que nos acompaña desde Diaconía, en primer lugar para compartirles un poco sobre el quehacer de nuestras organizaciones, quiénes hacemos la LESLAC finalmente, quiénes estamos detrás de este espacio que estamos tratando de consolidar, conformar para brindarle a la región, a Latinoamérica y al Caribe, un espacio, repito, articulado, fuerte, sostenible, que nos permita elevar la voz de las distintas organizaciones que, como lo planteaba Silene, están ahí en los territorios haciendo mil y una actividades. Por ejemplo, quisiera rescatar todo lo trabajado por Corporación FEN, que por cierto, gracias a la compañera Cristina González que nos está ayudando con todo el tema tecnológico, ¿no? Corporación FEN durante los meses de marzo, octubre, o sea, hasta la actualidad, ha venido realizando un acompañamiento a niños, niñas y adolescentes que han sido rescatadas de las redes de trata y que son sobrevivientes del delito de explotación sexual, comercial. Este proyecto se llama Iniciativa Lucha Colibrí y lo que persiguen las compañeras es que los adolescentes no regresen a la calle, ¿no? De igual manera, tenemos acciones impulsadas por la organización Musas de Metal, que es un grupo de mujeres lesbianas, gays, mexicana, que forma parte también del SLAC. Es una organización incluyente, están activas desde 1995 y que en un marco de derechos humanos trabajan y abordan la psicoterapia humanista, ¿no? Su trabajo, sobre todo en esta época de pandemia, ha estado enfocado principalmente a mujeres lesbianas, bisexuales, personas trans y no binarias, ¿no? Abogan las compañeras por el respeto a otras identidades más allá de las definiciones. Sin embargo, su lugar de enunciación principal es justamente las mujeres lesbianas, la sujeta política lesbiana. No sé si Silene puedes compartir algo de la red de lesbianas de Bolivia y de alguna otra de las compañeras de las colectivas que forman parte del SLAC, de tal manera que Claudia pueda hacerse una idea un poco más completa de quiénes somos las que estamos detrás de este conversatorio y de esta iniciativa puntual que es la Red de Lesbianas de Latinoamérica y el Caribe. Silene. Claro que sí, Lía. Bueno, la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia es una red que se fundó el 2008. Nosotras estamos en 4 ciudades aquí en Bolivia. Trabajamos también con mujeres lesbianas y bisexuales, trabajamos por crear espacios seguros, trabajamos por velar por el avance de los derechos de esta específica población. Y en las pandemias, bueno, hemos tenido varias reacciones también a lo que estaba pasando. Digo pandemias porque han sido diferentes pandemias, ¿no? La pandemia de salud, la pandemia de violencia, ha habido bastantes pandemias que han intersectado en frente al conflicto político también que está atravesando Bolivia. Nosotras hemos logrado bastante con un fondo muy pequeño, llegar canastas a las compañeras que necesitaban, canastas de alimentación. Hemos logrado habilitar también diferentes terapias grupales y líneas psicológicas para dar apoyo emocional a las compañeras en estos momentos. Y hemos seguido, nos hemos adaptado a la virtualidad y hemos seguido haciendo acciones de activismo a través de la misma, ¿no? También quiero recalcar el trabajo de la agrupación Lésbicas Rompiendo el Silencio de Chile, que es parte del SLAC, que fue fundada el 14 de mayo del 2002, que es una organización que tiene como objetivos incrementar la visibilidad política y las demandas y derechos humanos de lesbianas y bisexuales desde sus vocerías y liderazgos para un cambio sociocultural en los territorios, disminuir la violencia por orientación sexual, identidad y expresión de género, que permita la sostenibilidad de los activismos de lesbianas
y bisexuales en el avance de las agresiones a las comunidades. Y que bueno, esta organización ha trabajado también muy duro durante la pandemia, ha hecho 2 lives que eran de 2 días, que era de Resistencia Mi Ciela, donde estuvieron varias compañeras también que activan desde lo cultural, estuvieron varias compañeras con otros foros también ya de incidencia más política, y estuvieron recolectando, especialmente ellas gestionando recursos para poder llegar también a todas las mujeres lesbianas y bisexuales que necesitaban apoyo. Asimismo, LIFS del Perú es una organización que respondió a la población lésbica también en esta pandemia, apoyando a las activistas que necesitaban y que estaban en apuros económicos para alimentarse, y que junto con otras organizaciones aliadas consiguió pequeños fondos para enviarles bolsas de alimento, no solo en Lima, sino en otras regiones más. También les preocupó mucho el estado emocional que se encontraban las compañeras y abrieron un espacio de conversa y soporte emocional virtual entre pares. Con personal capacitado se prestó escucha empática, se prestó alternativas de solución y bueno, también se prestó atención médica a los problemas legales, también problemas legales respecto a situación laboral y de otra índole, ¿no? Se prestó junto a otros profesionales que apoyaron en esta etapa, ¿no? A LIFS. Eso es lo que podría comentar del trabajo inmenso que están haciendo las compañeras en nuestros territorios. Y bueno, yo quiero aportar desde Ecuador. Nosotras somos la Fundación Mujer y Mujer, y al igual que nuestras hermanas y compañeras de la región, pues también hemos estado inmersas en esa diversidad de acciones, iniciativas para gestionar recursos que han consistido al igual, exactamente en la misma línea, gestionar nuevos recursos, impulsar actividades para poder hacer colectas, repartir donaciones. Y una de las cuestiones que nos tocó hacer fue solicitar reprogramación de fondos de los proyectos que ya teníamos con el fin de poder atender de manera urgente las necesidades puntuales de hambre y de cuestiones de bioseguridad de las personas LGBTI más en la ciudad y en otras zonas del país, pero particularmente y con mayor énfasis en mujeres lesbianas bisexuales, ¿no? Entonces, al igual que la red de lesbianas de Bolivia, que Musas de Metal en México, que las compañeras LIF de Perú, de Corporación FEM en Perú, Rompiendo el Silencio en Chile, Mujer y Mujer en Ecuador, y de la distinta gama de colectivas y organizaciones lésbicas en la región, hemos estado impulsando este tipo de acciones con una sola finalidad: responder a las cuestiones puntuales que se requerían. Y para ello hemos tenido que inventar, crear, buscar, caminar. Lo interesante de esta dinámica es que realmente esa ha sido la tónica del movimiento lésbico latinoamericano. Nos toca buscar, nos toca crear, imaginar las formas, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿no? No solamente en el contexto COVID, como bien lo planteaba Silene, sino también en este contexto de violencia, la violencia de género que se ha disparado tremendamente en toda la región y en el mundo y que nos atraviesa también a las mujeres lesbianas, particularmente de nuestras realidades que nos han obligado a regresar al closet o que hemos estado expuestas a vivir con los y las agresoras, ya sea en el contexto familiar o en otros ámbitos. Entonces, este contexto, este sinnúmero de crisis y pandemias que se han confluido y que están afectando directamente la vida de las mujeres lesbianas, entonces ahora es oportuno que las agencias de cooperación, fondos y financiadoras actúen para mejorar la vida de las lesbianas de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Particularmente garantizando los diseños de los términos de las convocatorias, los criterios de evaluación y un sinnúmero de detalles que es lo que vamos a conversar en este primer momento con nuestra compañera Claudia de Diaconía, ¿no? Bienvenida. Y ahora te damos la palabra. Perdona esta larga introducción, era necesario porque esta invisibilidad
crónica en la cual nos vemos unidas, las organizaciones y las mujeres lesbianas a veces no permiten que las cooperantes, las financiadoras y otras organizaciones aliadas nos vean y valoren y perciban todo ese esfuerzo, esa dedicación y esa opción radical que estamos haciendo por construir la igualdad, pero también para transformar la sociedad. Entonces, sin más, Claudia, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Agradezco la invitación, agradezco este espacio que me parece súper importante. Un saludo para Lía, para Silene, para Cristina y para Luisa Sanabria también, que me contactó. Yo soy Claudia Marcela Gómez, yo trabajo en Diaconía, soy la coordinadora regional de género para América Latina de Diaconía. Diaconía es una organización sueca, que es una organización internacional sueca que trabaja en las 8 regiones, en 4 regiones, África, Asia, América Latina y Medio Oriente. Y en América Latina estamos en 7 países. Estamos en Bolivia, Colombia, Perú, Paraguay, Honduras, Nicaragua y Guatemala. En estos 8 países nosotros tenemos presencia con oficina y con un programa específico para cada país. Desde el programa regional también tenemos un programa regional de género que está terminando ahorita. Y el próximo año tendremos un tiempo de planeación y planificación estratégica regional para definir un poco más y para estar un poco más qué es lo regional y cuál sería nuestro valor agregado allí en lo regional, que nos parece súper importante definirlo en este momento. Entonces, agradecer el espacio, creo que es súper importante las alianzas y las articulaciones. Es súper importante que las organizaciones de la sociedad civil se organicen a nivel regional para así poder avanzar en los derechos regionalmente. Sabemos que en lo local, o sea, que todo este trabajo que se hace en las articulaciones regionales redunda en el beneficio y en mejorar la calidad de vida de las personas sujetas de derecho en lo local. Sin embargo, estas alianzas y articulaciones regionales son muy importantes para hacer también incidencia en espacios globales, regionales y locales. Sabemos que la incidencia en lo nacional está haciendo cada vez más el cierre de los espacios para la sociedad civil son cada vez mayores, son cada vez más grandes, hay mucha más dificultad para acceder a la incidencia en lo local. No digo que lo regional sea fácil, se está también librando una batalla fuerte en esos espacios regionales como el Mercosur, como el Mercosur, como la OEA. Sabemos que la OEA está absolutamente infiltrada por grupos fundamentalistas, como ningún otro espacio. Y también hay otros espacios globales de la ONU, como la CCW, la Conferencia de Población y Desarrollo, etcétera, donde también hay que seguir haciendo incidencia. Yo creo que estas articulaciones regionales sirven mucho también en ese sentido. Entonces, yo celebro el espacio, muchas gracias por la invitación, y bueno, creo que podemos comenzar nuestro diálogo. Correcto. Silene, ¿puedes por favor plantear la primera pregunta a nuestra compañera? Sí, claro. Bueno, Claudia, y bueno, estamos muy agradecidas y muy felices que estés en este espacio con nosotras. Y para ya empezar el diálogo, que tenemos una pregunta. Quisiéramos saber cómo Diaconías reconoce la existencia de un movimiento lésbico y qué estrategias han utilizado para apoyar este movimiento lésbico. Bueno, para Diaconía digamos que aquí una de las preguntas que ustedes también nos hicieron es como el reconocimiento de la sujeta política lesbiana. Para nosotras, como Diaconía, es súper importante el reconocimiento de los sujetos y las sujetas políticas. Eso es básico para la cooperación, y yo creo que en Diaconía
digamos que no hemos tenido una reflexión profunda sobre la sujeta política lesbiana. Sí hemos tenido una reflexión, por ejemplo, sobre la sujeta política mujer, sobre la sujeta política mujer indígena o sobre el sujeto político indígena y otros sujetos políticos y sujetas políticas, pero específicamente sobre la sujeta política lesbiana no. Y a pesar de que nosotros sí reconocemos que hay un movimiento lésbico en la región, sabemos que existe el movimiento lésbico, también vemos que hay una gran invisibilidad de este movimiento dentro de todo el movimiento de derechos humanos. Nosotros como Diaconía reconocemos claramente el movimiento lésbico, sin embargo, y hemos dado algunos apoyos a las organizaciones lésbicas a través del movimiento feminista y organizaciones feministas y organizaciones LGBT. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dado apoyos a las organizaciones lésbicas a través de organizaciones feministas y a través de organizaciones LGBT, porque se siente un poco que las agendas del movimiento lésbico están un poco traslapadas dentro de las agendas feministas y dentro de las agendas LGBT. Hay países donde hemos apoyado organizaciones lésbicas, sin embargo, una de las, digamos, para la cooperación internacional, que es un poco estricta en algunas cuestiones administrativas y de plan monitoreo y evaluación, no es fácil apoyar sus sistemas, para sus sistemas no es fácil apoyar movimientos emergentes como el movimiento lésbico, que en muchas oportunidades no está formalizado legalmente. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es, a través de organizaciones formales, feministas o LGBT, damos apoyos puntuales a algunas organizaciones. Hemos dado en algunos momentos apoyos puntuales a algunas organizaciones lésbicas. Diaconía ha trabajado, por ejemplo, por ejemplo, en el programa regional, nosotros hemos apoyado una red regional LGBT que se llama Sin Violencias LGBT, que está trabajando alrededor de un sistema de información de violencias contra las personas LGBT regionalmente, pero especialmente en cuanto a homicidios. Entonces, allí de esta plataforma hacen parte LIVS y hace parte Catrachas, que es una organización lésbica de Honduras. Pero, por ejemplo, Catrachas es una organización informal en Honduras, entonces tenemos que dar la plata a través de organizaciones formales como Colombia Diversa, que es quien está llevando toda la secretaría técnica de esta organización. También hemos tenido algún trabajo muy puntual con una organización llamada Ireana La Serafina en Paraguay. Hemos tenido algunos apoyos muy puntuales con esta organización allí. Pero es como eso un poco lo que hemos hecho, hemos tratado de hacer un poco desde Diaconía, sin decir que hemos dado un gran apoyo, lamentablemente, a las organizaciones lésbicas de la región. Gracias, Claudia. Sí, pues es a veces como complicado este tema de la sujeta política lesbiana y es tal vez una reflexión que las hemos ido dejando a través de los años atrás y atrás, ¿no? Hemos ido priorizando nuestras luchas como la lucha por el reconocimiento de los derechos civiles, como la lucha para poder lograr demandas más puntuales, como el matrimonio igualitario, y no hemos hecho esta reflexión que es tan importante para nosotras, ¿no? Pero las rebeldías lésbicas, el 13 de octubre nos recuerda, ¿no? Estos encuentros increíbles que habían de mujeres feministas lesbianas que instaló esta fecha en Latinoamérica, que yo creo que por eso es tan reivindicativo, porque no viene especialmente de una institución grande, no viene desde la OMS, sino viene desde nosotras mismas, desde nuestras luchas y nuestras reflexiones, ¿no? Igual lo que tú decías, rescato mucho cómo las organizaciones lesbianas siempre hemos estado también dejando un poco atrás tal vez el tema de institucionalizarnos, por lograr responder a las actividades que nos demandan nuestras compañeras, ¿no? Y estamos a veces escondidas ahí tras las agendas feministas y las agendas
de las organizaciones LGBT. Incluso en Bolivia este año tuvimos una experiencia de hacer una investigación que se llama Agenda de Movimientos Lésbicos, donde ahí claramente reflejaba, ¿no?, cómo se intersectan las agendas lesbianas con las agendas feministas, con las agendas LGBT, ¿no? Y vamos dejando un poco este tema que es muy importante para la cooperación internacional, que es el tema de la institucionalidad y tener todos los papeles para poder lograr acceder a estos fondos más grandes, ¿no? Agradezco tu respuesta y bueno, le doy paso a Lía para la siguiente pregunta. Sí, voy a comenzar leyendo un mensaje que acaban de enviar las compañeras lesbianas de Bogotá. Dice que es necesario este espacio. Gracias, lesbianas del SLAC, por detenerse a considerar las difíciles realidades que afrontamos las lesbianas que militamos en organizaciones. Somos muchas veces la primera línea de atención en nuestras comunidades y seguimos solas en mayúsculas. Y a propósito de este mensaje que acaban de enviar las compañeras, por cierto, saludos a las hermanas, compañeras lesbianas de Bogotá y de toda Colombia. Tal como lo mencionabas tú, Claudia, en tu respuesta, ¿no? Y el complemento que realizó Silene. Definitivamente la invisibilización nuestra, de nuestra lucha, de nuestras organizaciones, pero sobre todo de nuestras existencias, ¿no? Sigue siendo un tema crítico. Y es la causa fundamental de esta sistemática y creciente violencia y discriminación hacia nosotras las lesbianas. Y, óigase, no lo estoy diciendo en un carácter victimizante, porque eso no tenemos las lesbianas, ¿no? No utilizamos un discurso victimizante y por eso celebramos la visibilidad lésbica, las rebeldías lésbicas. Estamos realmente tratando de reivindicar, pero no desde la victimización, ¿no? Entonces, en ese sentido, poder mantener este diálogo con financiadoras es un diálogo de tú a tú, ¿no? Para poder discutir formas, ¿no? En que quizás futuras acciones, iniciativas se pudieran ir entrelazando con Diaconía y con otras financiadoras, ¿no? Es importante para nosotras. En este sentido, quizás voy a tratar de indagar un poquito más respecto a tu misma respuesta. Siéntete libre, Claudia, de comentarlo, ya sea incluso a título personal y no solamente como Diaconía. Para nosotras también es importante cómo nos ven nuestras hermanas y aliadas feministas en la región. La pregunta es, ¿no? Hay donantes, ¿no?, financiadoras que no cuentan con programas específicos para grupos lésbicos. Tú ya nos describiste incluso la situación de Diaconía específicamente. Reflexionando un poquito, tratando de también poder tener nosotras herramientas, ¿cómo crees tú que se puede incidir para que otras financiadoras, otras donantes decidan, ¿no?, quieran financiar a nuestras colectivas? Bueno, yo creo que uno de los pasos importantes es definir y visibilizar la sujeta política lesbiana. Eso es súper importante. Y cómo esta sujeta política, empoderada y autónoma, también tiene unas necesidades y unas agendas específicas para atender a sus necesidades y a sus problemáticas, ¿no? Las mujeres lesbianas tienen unas afectaciones distintas a sus derechos humanos, distintas a las de las personas gay, a las de las mujeres trans o los hombres trans, etcétera, y las bisexuales también. Y yo diría que dentro de la sigla LGBT, las mujeres lesbianas y las personas bisexuales son las más invisibilizadas, y lo hemos conversado en varios espacios con compañeros y compañeras de la comunidad LGBT. Entonces, yo diría que uno de los primeros pasos es la visibilización de esa sujeta política lesbiana, que se la piensen, que se construya esa sujeta política. Lo segundo es visibilizar los aportes de las organizaciones y el movimiento lésbico a los derechos de la comunidad LGBT, principalmente de las mujeres también. O sea, visibilizar cuál ha sido el aporte de la comunidad, del movimiento lésbico, porque han sido muchos. Por ejemplo, en Colombia y en muchos países de la región, el movimiento lésbico es quien ha jalonado, por ejemplo, el derecho al matrimonio igualitario.
lo que tú decías al comienzo, el derecho a la adopción, ¿sí? A la adopción homoparental. Y en Colombia realmente el trabajo que se lo echó a cuestas fueron las mujeres lesbianas, ¿sí? Y eso no es un reconocimiento específico del movimiento lésbico en estos países, y más se pone como un reconocimiento de la comunidad LGBT. ¿No? Claro, beneficia a toda la comunidad LGBT, pero realmente quien ha liderado esos procesos ha sido el movimiento lésbico. Entonces yo diría que tendría que visibilizarse todo ese gran trabajo, además de otras muchas cosas, como ustedes lo están diciendo, por ejemplo, ahora ustedes están en primera línea apoyando a las mujeres lesbianas, incluso a otras poblaciones, porque ahí en el chat leí al principio, por ejemplo, FEM está apoyando jóvenes y niñas y niños en condiciones de riesgo. Entonces, todas esas acciones que ustedes están haciendo hay que visibilizarlas. Lo otro es invitar a la cooperación a este tipo de espacios. Realmente en muchas oportunidades, bueno, yo me he cuestionado porque he conversado con líderes del movimiento lésbico, por ejemplo, en Argentina. Allí estuve conversando con una compañera y ella me manifestaba justamente esto, ¿sí? Cómo visibilizamos la agenda de las mujeres lesbianas, cómo logramos tener apoyo, porque no lo tenemos, ¿sí? Entonces yo creería que otra cuestión es esa, o sea, invitar a la comunidad, invitar a las organizaciones, a los donantes, a este tipo de diálogos, me parece súper importante. Porque así se visibiliza y empezamos a conocer como donantes cuáles son las problemáticas de las mujeres lesbianas. Otra cosa es lo que hablamos ahora, realmente la agenda se traslapa tras la agenda feminista, entonces nosotros pensamos que dentro del movimiento feminista claramente las compañeras lesbianas son parte del movimiento feminista, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos cubierta al movimiento lésbico. Igualmente dentro de la comunidad LGBT. Entonces ya tenemos cubierto allí también, están dentro del movimiento LGBT. Y no es tan cierto, porque hay mucha desfinanciación a las organizaciones lésbicas. Y yo diría que eso sería como algunas de mis aportes que podría yo hacer para visibilizar y para que la comunidad y para que los donantes puedan pues, destinar recursos. Cuando hay una agenda clara, cuando hay una visibilidad de lo que se está haciendo, esto llama la atención de los donantes, claramente. Qué interesante y también, vamos, es bastante cuestionante lo que has dicho. Creo yo que también es una reflexión que tenemos que hacer al interno de nuestras colectivas, ya en nuestros territorios, pero también al interior de lo que ahora estamos construyendo y consolidando como LESLAC, ¿no? El tema de la agenda. Y verás, voy a cometer así como una infidencia sin decir nombres. Recuerdo que en uno de estos encuentros regionales, que es donde nos encontramos las lesbianas, aprovechamos para hacer nuestros propios subencuentros. Así es como ha nacido pues finalmente LESLAC. Entonces una financiadora convocó, ¿no? Hizo un taller para que estuviéramos presentes algunas organizaciones colectivas que habían recibido fondos de su organización y otras que estaban interesadas en hacerlo, ¿no? Entonces, el cuestionamiento que se hacía era en el sentido de lo que tú acabas de mencionar justamente respecto a la claridad de nuestras agendas, ¿no? Y eso, déjame decirte, a veces como que golpea mucho, es súper fuerte, ¿no? Sin embargo, yo sí entendí aquella vez y aunque me dolió, traté de sobreponerme y decir, claro, nos piden una agenda versus todo el trabajo que estamos haciendo. Es que, claro, estamos tan inmersas en una gama de actividades sosteniendo procesos, no solo para el movimiento LGBTI+, sino también para el movimiento feminista, para la lucha contra la violencia de género, etcétera, etcétera, que como estamos inmersas en todo y sosteniendo todos estos procesos desde nuestras propias colectivas, con nuestros propios recursos, no hemos aprendido o no hemos
priorizado sería la palabra adecuada, el constituir una agenda clara, pero una agenda realmente lésbica, ¿no? Y esa es una de las tareas que estamos tratando de lograr con LESLAC, poder articular una agenda lésbica política que nos permita hacer una incidencia real a nivel regional y también en nuestros territorios. Así que lo que has mencionado es como un recordarle a que no dejemos para mañana esto que tenemos que hacer hoy, ¿no? Qué importante. Sin embargo, y a pesar de que coincido en que eso es realmente relevante, también me hace clic el hecho de que abrir espacios como este son importantes para que financiadoras y cooperantes comiencen a conocer de primera mano el trabajo que realizamos, ¿no? Para que no se siga invisibilizando. Entonces, antes de darle la palabra a mi compañera Silene para que haga una siguiente pregunta, quiero leer algunos mensajes del chat y antes de leerlos, quiero hacer un agradecimiento a quienes hacen posible este espacio. Y el agradecimiento es para nosotras mismas, las colectivas. Este es un espacio totalmente autogestionado hasta ahora, situación que quisiéramos que mejorara a futuro, pero han sido las organizaciones como la Red de Lesbianas de Bolivia, las lesbianas socialistas, feministas de Perú, LIF, FEN, Corporación FEN de Colombia, resistiendo, rompiendo el silencio, perdón, desde Chile, ¿quién me hace falta? Mujer y Mujer acá en Ecuador, a las compañeras Musas de Metal de México y tantas otras colectivas y compañeras que nos han estado dando sus aportes. Y en esa misma línea, pues claro, quiero visibilizar los mensajes que nos están llegando desde algunas partes, ¿no? Por ejemplo, voy a leer de a poco, ¿ok? Ana Margarita Rojas nos manda saludos desde Fundación Reflejos de Venezuela. Ella indica que su iniciativa es desde la sensibilización y educación a la sociedad, ¿no? Pero que Venezuela prácticamente no existe ningún tipo de financiamiento, ¿no? Nicole Rojas de Rompiendo el Silencio, es que estoy con el de la rebeldía lésbica, agradece a Diaconía por aceptar la invitación a este espacio. Marce Salas dice, tengo una pregunta, en la medida en que se está haciendo un trabajo por reconocer la sujeta política lésbica, ¿no se han pensado en algún momento desde la financiación que no sea necesaria la constitución legal? Esto es importante, o la tercerización, que involucra organizaciones que no precisamente están en la línea del reconocimiento del movimiento lésbico feminista. Quizás anotamos esa pregunta para después, creo que es importante. Entonces le doy la palabra a Silene. Yo luego sigo leyendo más mensajes y un saludo nuevamente a quienes nos están dando sus likes y nos están siguiendo en este importante conversatorio. Silene, por favor. Gracias, Lía. Sí, yo también estoy siguiendo muy atenta a los comentarios de las compañeras que nos están viendo y bueno, también les agradezco a todas las compañeras que están aquí viéndonos y toman su tiempo para estar en esta charla que es tan importante para todas nosotras. Y en uno de ellos encontré también el comentario de Erika Montesinos, que va a lo que nos comentaba Claudia, ¿no? Y me llama la atención esa parte, cómo las demandas de las mujeres lesbianas no son siempre las demandas de la población LGBT, porque tenemos demandas específicas y yo creo que eso a veces es muy invisibilizado, ¿no? Se entiende que es idéntico y que no tenemos otras, y realmente es la razón de ser de las organizaciones lesbianas poder responder a estas demandas, como por ejemplo el tema salud. Para mí ha sido reconfortante y también un aprendizaje enorme darme cuenta que organizaciones como Mujer y Mujer, la agrupación Rompiendo el Silencio, ya habían trabajado en temas de salud específico para mujeres lesbianas y bisexuales, y así también poder dar pie en Bolivia a trabajar este tema, ¿no? Que no tiene financiamiento prácticamente, siempre hemos buscado, creo que varias organizaciones, financiarnos para dar respuestas al tema de la salud sexual y reproductiva para las mujeres lesbianas, pero es complicado, ¿no? Se priorizan otros temas dentro de la agenda LGBT. Y esto pues es también lo que mencionaba Claudia, ¿no? Que seguimos siendo invisibilizadas, ¿no?
En ese mismo sentido, creo que otra temática que es muy importante para nosotras es la generación del conocimiento, ¿no? Vemos que hay ausencia dentro del mismo movimiento, por así decir, LGBT, tener pues estas evidencias, ¿no? Más tangibles de lo que está pasando en Latinoamérica, cómo estamos en realidad. Entonces, muchas organizaciones se han dado esta tarea de las mujeres lesbianas y bisexuales. Pero mi pregunta para Diaconía sería, en esta misma línea que nosotras buscamos generar conocimiento, investigar, producir conocimientos y prestar servicios son todas prioridades para los grupos lésbicos de nuestra región. ¿Organizaciones como Diaconía invierten en este tipo de propuestas? Sí, para Diaconía es muy importante la generación de conocimiento, porque en tanto nosotros podamos tener, o la comunidad y la misma sociedad pueda tener eh, acceso al conocimiento sobre las problemáticas específicas y las soluciones a estas problemáticas, es importante. Por ejemplo, nosotros estamos apoyando esta red regional LGBT sin violencias, generando conocimiento sobre, sobre el derecho a la vida, ¿sí? De las personas LGBTQI más. Entonces, por ejemplo, es un sistema de información específicamente sobre homicidios, donde se está generando conocimiento acerca de cuáles son los móviles, por ejemplo, de los homicidios de las personas LGBT en la región. Y, por ejemplo, ahí hay un capítulo específico para mujeres lesbianas y cómo son los crímenes de las mujeres lesbianas, ¿sí? Por ejemplo, se ha evidenciado que a las mujeres lesbianas se les mata en grupo, ¿no? Con sus familias, con su pareja. Por lo general no es sola por las mismas prácticas que tienen las mujeres lesbianas, a diferencia de, por ejemplo, las personas gay. Para Diaconía es supremamente importante la generación de conocimiento. Nosotros sí apoyamos no solamente, digamos, en la comunidad LGBT, también apoyamos generación de conocimiento frente a las afectaciones a las defensoras y a los defensores en los territorios, también frente al extractivismo, frente a la democracia en nuestros países y sí nos parece que es supremamente importante que se genere conocimiento desde los diferentes movimientos. Es muy importante que las organizaciones y el movimiento lésbico genere conocimiento sobre cuál es esa sujeta política lesbiana, que genere conocimiento sobre las afectaciones específicas que tienen las mujeres lesbianas en los territorios, cuáles son, y también que se genere conocimiento sobre cuáles han sido sus aportes, porque han sido muchos sus aportes. Y lo que decía Lía es cierto, todos los aportes y todo lo que hace, las organizaciones lésbicas hacen un montón de cosas dentro de estos movimientos feministas, LGBTQI, y dónde está la visibilidad de que son ellas quienes lo están haciendo. Estas transformaciones sociales, estas transformaciones, y no solamente transformaciones sociales, sino también esta atención en primera línea, atención psicosocial, atención incluso muchas veces económica, ¿no? A las mujeres. Como lo decían al principio, esta pandemia, que son muchas pandemias, ha generado una crisis económica en los sectores más vulnerables impresionante, ¿no? Entonces, y ahí están las organizaciones de mujeres lesbianas apoyando. Entonces, creo que la generación de conocimiento para Diaconía, no creo, la generación de conocimiento para Diaconía es absolutamente importante. Sí. Gracias, Claudia, por tu respuesta. Yo creo que, bueno, ahí también das muy acertadamente a lo que es esfuerzo, lo que decía Elía, pues las mujeres lesbianas estamos en todas las luchas y estamos en primera línea, ¿no? Creo que por décadas hemos intentado lograr esta agenda del matrimonio LGBT y hemos estado impulsándola, ¿no? Y en el movimiento feminista, pues también estamos apoyando la lucha del aborto. Hay organizaciones lesbo-feministas que acompañan abortos en todos los territorios de Albayala, creo. Y también en esto de lo que nos hablas, como la violencia afecta a nuestras vidas y cómo los lesbicidios están presentes desde la violencia estructural que vivimos por ser mujeres, por ser lesbianas, cómo nuestra existencia reta este sistema heteronormativo, ¿no? No olvido recordar que hace
creo que 3 días, asesinaron a una compañera, Erika Decianos, en México. Y esto fue un crimen de odio, ¿no? Un crimen por su existencia lésbica que incomoda todo este sistema, ¿no? Y es una afrenta al sistema heteronormativo. Bueno, yo te agradezco mucho las respuestas de esta generación de conocimientos. Sé que las organizaciones de FEN han trabajado fuertemente por esto. Cuando me hablabas del observatorio, me acordaba también del trabajo inmenso que ha hecho Corporación FEN al crear esta investigación que es del amor y otras demonias, que habla de la violencia entre parejas lesbianas, y es creo que una en nuestro territorio muy, muy importante, y tenemos que seguir, ¿no?, generando estos conocimientos y apoyarnos, ¿no?, que las financiadoras también van a darnos amplitud para hacer estas propuestas. Te doy la palabra, Lía. Sí, justamente a propósito de lo que mencionaba Silene, recordaba que cuando hablamos de financiación, de apoyo, claro, no estamos hablando única y exclusivamente del recurso económico, lo cual evidentemente sí que es importante, ¿no? Porque las acciones, lamentablemente, en el contexto capitalista, neoliberal en el cual nos movemos, lamentablemente todavía no se ajusta a las luchas propiamente impulsadas del feminismo, ¿no? Sin embargo, más allá del recurso económico, nosotras también entendemos y valoramos el apoyo, la financiación, la cooperación desde otras esferas, ¿no? Hablamos de apoyo en el impulso de investigaciones, asistencia técnica al momento de ahorrarnos recursos para poder contratar a personas que no podemos pagar para poder elaborar una investigación o para poder editarla o para poder publicarla. Todo ese tipo de insumos sin dejar de lado aquellos que somos capaces de generar también localmente, porque hay organizaciones locales que en su planificación y en sus capacidades han pensado que es pertinente y necesario también apoyar a estas otras organizaciones pequeñas. En este sentido, quería pues compartir un poco, modestia aparte, los esfuerzos que estamos haciendo desde Mujer y Mujer para poder apoyar. Mira, Claudia y Silene y compañeras que nos están viendo, de acompañar y fortalecer a colectivas LGBTIQ+ locales que recién están empezando o que tienen mucho más dificultades que aquellas organizaciones que de alguna manera la vida nos ha permitido poder apreciar de una mejor forma el trabajo e ir aprendiendo, teniendo alianzas, etcétera, ¿no? Y este tipo de apoyo que vamos a brindar es porque hay cooperantes detrás nuestras que han creído en estos sueños, en estas iniciativas. Pero también pensaba en otras cosas que estamos haciendo y que son tan importantes como la investigación que están haciendo desde Bolivia, que han hecho en Colombia, que han hecho las compañeras de Perú, en Chile, en México, ¿no? Y que acá en Ecuador pues también hay algunas experiencias. Este día martes justamente vamos en el marco de las rebeldías lésbicas, a propósito, vamos a hacer el lanzamiento de una investigación en salud en mujeres lesbianas del país acá en Ecuador. Y para esta investigación hemos contado con el apoyo, por ejemplo, de UNSPA, que son agencias internacionales con quienes en algún momento también tocará sentarse a conversar, ¿no? Pero este tipo de apoyo también como que son muy relevantes e importantes. Entonces, en este contexto, ¿no? En este contexto un poco como para también ir cerrando este diálogo contigo, Claudia, no porque estemos apuradas, sino para no agobiarte con todas nuestras interrogantes, pero creemos que todavía podemos ir un poquito más allá. Entonces, ya esto es como un consejo, ¿no? Como una pregunta aquí de tú a tú, tratando de indagar un poquito más. Estamos tomando notas de todo, el video va a quedar grabado, por supuesto, y lo vamos a ver un montón de veces y vamos a sacar todas estas recomendaciones. Quizás lo has dicho ya, ¿no? De manera general en algunos momentos, así como muy específicamente, pero si tú tuvieras que darnos un listado de tips, un conjunto de tips así muy puntuales en base a tu experiencia como Claudia Gómez, como parte de ACONI, por tu experiencia y tu recorrido, ¿qué nos dirías a nosotras, a LESLAC y a nuestras organizaciones? ¿Cómo hacer para que los financiamientos
para lograr hacer más atractivas nuestras propuestas, nuestras agendas, de tal manera que los financiamientos terminen siendo más accesibles. Verás que estoy virando un poco la tortilla, ¿no? Es que somos lesbianas, viramos siempre la tortilla. Perdón por eso. Entonces quizás sería fácil como, ¿sabes qué, Claudia? Y lo vamos a hacer en algún momentito. Diaconía. ¿Cómo puede hacer Diaconía más accesible su financiamiento? No, estoy virando la tortilla. Danos los consejos. ¿Cómo le hacemos nosotras para hacer que nuestras propuestas o nuestras iniciativas sean mucho más interesantes, más atractivas, para poder alcanzar el apoyo que necesitamos para sostener nuestro trabajo, ¿no? Que lo vamos a seguir haciendo con o sin dinero, pero que quizás con el dinero y el recurso podemos llegar más e impactar más a la sociedad. La palabra es tuya, Claudia. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues por un lado también yo digo que la cooperación internacional también tenemos que mirar ese lado de la tortilla, porque yo sí creo y en este momento hay una gran discusión al interior de la cooperación internacional frente a la flexibilización de los recursos y cómo poder llegar a estos movimientos emergentes, como el movimiento lésbico en la región, por ejemplo. Hay movimientos juveniles que son, que también hay movimiento lésbico dentro de esos movimientos juveniles, artísticos, etcétera, que no quieren legalizarse, y está bien que no quieran legalizarse, pero ¿cómo le hacemos llegar esos recursos a estos movimientos? ¿Sí? No todas las organizaciones, ni todas las organizaciones de la sociedad civil se legalizan, y cómo hacer, y eso sí es una pregunta para la cooperación, ¿no? Y nosotros como Diaconía en este momento estamos justamente cuando vamos a empezar una nueva estrategia y viendo la realidad y el contexto de la región, nos estamos preguntando cómo le hacemos para flexibilizar nuestros sistemas. Eso por un lado. Pero por el otro lado, mi consejo es, pues ya un poco yo lo he dicho, pero digamos muy puntualmente, a la cooperación se le llega con cosas muy concretas, ¿sí? Con una agenda muy concreta, con una agenda diferencial, pero muy, muy especialmente con el valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado del movimiento lésbico regional para el movimiento, para lo local? Y sobre todo es muy importante cómo las acciones del movimiento lésbico influyen y mejoran la calidad de vida de los sujetos y las sujetas de derecho en los territorios. Eso es importantísimo, ¿sí? Eso es fundamental, o sea, y visibilizarlo, y porque se hace, claro que se hace, ¿sí? Hay muchas cosas que se hacen, pero al momento de visibilizarlo es muy difícil. ¿Cómo se visibiliza, por ejemplo, que el matrimonio igualitario es algo muy positivo y cambia la vida de una pareja de mujeres lesbianas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso hay que visibilizarlo a través de historias de vida, a través de videos cortos. Es como muy eso. Y la agenda, o sea, la agenda del movimiento lésbico, ¿cuál es específicamente la agenda del movimiento lésbico? ¿Cómo se diferencia esa agenda de la agenda feminista y de la agenda de las personas LGBTQI+? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferenciación específica? También a mí yo celebro muchísimo las redes regionales y celebro muchísimo la conformación de esta red regional, porque sí creo que esa articulación es supremamente importante. Hacer, por ejemplo, los intercambios de experiencias entre los diferentes países, ¿no? ¿Cómo lo hace el movimiento en Colombia? ¿Cómo logró el movimiento en Brasil una ley? ¿Cómo logró el movimiento en el Perú? ¿Cómo logró conseguir recursos, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, es un poco visibilizar más, hacerlo más visible, también más comunicacional. Por ejemplo, hay que aprender de otros movimientos, ¿sí? Por ejemplo, las mujeres trans. O sea, ellas han puesto sus puntos en la agenda, y cuáles han sido, como estudiar un poco cuáles han sido
sus estrategias comunicacionales, políticas, de incidencia, por ejemplo, el movimiento feminista tiene mucho que aprenderle el movimiento LGBT, ¿sí? Que a veces tenemos discusiones, o sea, a veces uno dice, bueno, ¿por qué el movimiento LGBT ha tenido tantas, que también ha sido muy apoyado por el movimiento feminista, pues han tenido tantos logros en tan poco tiempo, ¿no? Y nosotras como feministas todavía no logramos que el aborto sea legal, por ejemplo. Entonces, creo que ahí hay mucho, mucho donde cortar y creo que esa es una de los puntos, ¿no? Aprender las estrategias de otros movimientos. También la integración, por ejemplo, lo que ustedes hablan ahora de la interseccionalidad, ¿no? Cómo viven las mujeres lesbianas indígenas, por ejemplo, ¿sí? Eso es algo que no sabemos, que no conocemos. Conocemos más cómo viven los indígenas gay en este momento, pero las mujeres lesbianas, ¿cuál es la dinámica de las mujeres lesbianas en una comunidad indígena, por ejemplo? Entonces, esa interseccionalidad de la cual ustedes hablaban en algún momento ahora, es importante visibilizarla. Y también, tenía otra idea ahora, pero ahora se me escapa. Pero sí, o sea, cómo generar ese tipo de conocimiento es fundamental. Y también llegar a la cooperación con cosas muy específicas. Por ejemplo, a veces cuando hay organizaciones que quieren acercarse a los donantes, entonces uno siempre piensa, ay, va a pedir plata. Y yo creo que es mucho más estratégico entrar desde buscar una alianza política. El acompañamiento político de la comunidad internacional y de las organizaciones donantes es súper importante para las organizaciones, ¿no? Y también, de repente, si ustedes no necesitan plata, pero sí necesitan lo que les decía Lía ahora, un apoyo para mejorar, no sé, un apoyo para mejorar sus sistemas de comunicaciones, ¿no? Entonces, de pronto una asesoría y cómo el donante puede ir y puede hacer algo y aportar, no solamente financieramente, sino también en especie, ¿no? Por ejemplo, con asesorías, por ejemplo. Entonces, miren que ese es como como un ala pues de la cooperación que no se ha explotado mucho también, ¿no? Y que solamente se utiliza, digamos, cuando las organizaciones son sus copartes. Por ejemplo, Diaconía sí presta asesoramiento a organizaciones copartes. Por ejemplo, LIVS es una de las copartes de Diaconía que ha tenido algunas asesorías en algunas cuestiones, ¿no? Pero por ser coparte. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas también es importante, ¿no? Y sobre todo ser aliados estratégicos. Ser aliadas estratégicas es fundamental. Listo. Ya le voy a dar la palabra a Silene, pero es que acá llegó un mensajito que me parece interesante aclarar y lo voy a enganchar con una última pregunta. Ahora sí, prometo va a ser la última. Marci Salas nos recomienda, ¿no? Nos pone un mensaje y nos recomienda que cree que es importante hacer una diferenciación conceptual, y es que el movimiento lesbo feminista no es lo mismo que el movimiento lésbico feminista o del feminismo lésbico. De allí que las dos últimas sí le apuntan al trabajo con la cooperación internacional. Entonces sí, definitivamente para quienes nos escuchan, para Claudia, para nosotras, quizás esa claridad como está tan dentro de, no la hacemos explícita, pero creo que sí es importante por respeto a quienes nos están viendo, hacer esa aclaración conceptual como nos recomienda Marce, ¿no? Efectivamente, dentro de lo lésbico, ¿no? De lo lésbico feminista existen dos corrientes, como al menos dos corrientes bastante definidas, ¿no? Una es la corriente lesbo-feminista y la corriente lésbica feminista o el feminismo lésbico. Entonces, básicamente, todo lo relacionado a la corriente lesbo-feminista, pues tienen una postura muy política y muy clara respecto a la autonomía, ¿no? Y a la no aceptación ni gestión de recursos por parte de la cooperación internacional o cualquier otra, porque le apuestan a la autonomía, ¿no? Desde los enunciados feministas, ¿no? Lo cual aplaudimos y respetamos.
y agradecemos a las diosas que existan, compañeras, cuya radicalidad constantemente vayan siendo como punto de orden para aquellas que, por el contrario, hemos optado por una participación un poco más, voy a decirlo, y me disculpan si sueno como inapropiada en este momento, como un poco más institucional, sin ser propiamente lesbianas institucionales, ¿no? Hay como muchos debates al respecto. Por ejemplo, desde Mujer y Mujer, nosotras no nos consideramos unas lesbianas institucionales, ¿no? Nos consideramos lesbianas feministas y activamos desde ese espacio, y desde ese espacio entendemos que es preciso abrir en ciertos contextos diálogos con el Estado, con las instituciones públicas, con algunas instituciones privadas, con la cooperación internacional, con las agencias internacionales, etcétera, ¿no? Entonces, hacemos esta aclaración porque algunas de las colectivas que incluso forman parte del SLAC tienen esta corriente muy clara del lesbofeminismo y no queremos bajo ninguna circunstancia decir que todas las que estamos dentro de el movimiento lésbico estamos interesadas en generar estas alianzas con la cooperación internacional. Aquellas organizaciones que estamos interesadas, pues estamos realizando este diálogo, este conversatorio, y hemos coincidido que es necesario e importante, relevante para nuestras colectivas y por el trabajo que hacemos, a dar pasos certeros respecto a esto. Un primer paso fue el envío de hemos levantado una encuesta consultando a organizaciones respecto a esto, ¿no? Lo que sienten respecto a este tema. Y hemos tenido, pues, la adhesión de más de 90 colectivas que han dicho, sí, es un tema que nos interesa, y en respeto a ese postulado, entonces nosotras hemos seguido caminando, ¿no? Y hemos preparado incluso una carta formal que en algún momento vamos a hacer llegar a todas las cooperadoras que son de nuestro interés, para hacerles conocer cuál es nuestro sentir, nuestra postura frente al tema de la poca financiación que estamos recibiendo, ¿no? Entonces, esto que acabo de decir pudiera resultar polémico, pero considero que tratado de una forma respetuosa y transparente no lo es, ¿no? Dentro del movimiento de lesbianas en el mundo habemos muchas corrientes, y aquí en Latinoamérica estamos estas dos corrientes y estamos hermanadas y nos apoyamos y nos queremos en todos los momentos, ¿no? Tenemos nuestras diferencias en cuanto al momento de hacer las alianzas, y bueno, aclarada esa situación y tomando en consideración que es un comentario un poco fuerte también para quienes no conocen esta diversidad dentro de la diversidad y la disidencia lésbica, quiero cerrar mi participación en cuanto a preguntas con esta, que también es una pregunta un poco media rayada, ¿no? Que es, hay temas, Claudia, que las financiadoras consideran controversiales o polémicas, ¿no? O de difícil financiación. Eso es una realidad. Incluso hay financiadoras cooperantes que ponen algunas restricciones, ¿no? Desde Diaconía, tú como Claudia, ¿qué nos puedes aportar al respecto? Porque como bien dijo Silene, nosotras luchamos por todas las causas que consideramos que son relevantes, sobre todo en la conquista de derechos para las mujeres. Uno de esos temas es, por ejemplo, el derecho a decidir o el derecho al aborto, ¿no? Un aborto libre, seguro. Entonces, hay temas controversiales efectivamente. ¿De qué depende o qué sucede ahí? Un poco como para también satisfacer las inquietudes de nuestras compañeras que nos están enviando mensajes respecto a eso, tomando en consideración que tú ya topaste un tema que también es controversial, como el hecho de que no todas las organizaciones están interesadas en legalizarse, por las razones que sean, ¿no? Eso es controversial, porque según las leyes de los países, entonces no pueden aspirar a recibir directamente fondos. ¿Cómo se solventa esa situación? Tú ya nos introdujiste en ese tema y nos diste algunos tips. Pero ahora
veamos esto y de aquí ya, una vez que contestes, le doy la palabra a Silene y luego Silene hará una última pregunta si lo considera pertinente o haremos como una síntesis, un resumen de todo esto que hemos compartido ahora, pues y que te digo ha sido súper chévere contar contigo, tus respuestas, tu claridad. Entonces, última pregunta de parte mía es, ¿qué temas crees tú que son así controversiales, polémicos, difícil de financiar y que nos puedan afectar a nosotras, ¿no? En este proceso que estamos queriendo impulsar desde el ESLAC. Laura. Bueno, yo diría que es más la forma como se presentan los temas y cómo se articulan estos temas a otras, no temas, sino como, ¿cómo diríamos? Como contexto, ¿sí? Por ejemplo, cómo el aporte del trabajo. Voy a poner un tema que por lo general la cooperación internacional no financia y que es un derecho, y es, por ejemplo, el derecho al placer. Y lo digo porque alguna vez se hizo un encuentro, Venir al Sur, no sé si lo conocen, que es del movimiento lésbico transfeminista, y básicamente su agenda giraba en torno al placer, el placer como un derecho, es un derecho, ¿sí? Pero la cooperación internacional no le parece que sea como un tema relevante, sí, y que sea importante. O sea, la cooperación todavía no tiene como en su cabeza ese pensamiento que nosotras como feministas tenemos, es que lo personal es político, que el placer hace parte de lo político, ¿no? Y que el placer es un derecho. ¿No? Entonces, no hemos llegado allá, digamos, la cooperación internacional. Entonces, por eso, por ejemplo, ese tipo de actividad no se financia. Es muy difícil conseguir financiación. Entonces, pero hay otros temas, por ejemplo, el aborto, o el derecho a decidir, ¿sí? A mí me gusta más llamarle el derecho a decidir. O sea, realmente el movimiento feminista no está impulsando que todas las mujeres aborten. Ese no es. Y lo que pasa es que mucha cooperación o muchos, digamos, entes gubernamentales, etcétera, piensan que ese es el llamado, que las mujeres estamos, las feministas, invitando a que todas las mujeres aborten. Ese no es el fin. O sea, realmente lo que estamos buscando es el derecho a decidir y los estados tienen que garantizarme ese derecho a decidir si quiero o no quiero ser madre, ¿sí? Y además, cómo estos derechos civiles pueden aportar a otras temáticas, a fortalecer, por ejemplo, la democracia, a fortalecer la cultura de paz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, traer gente al mundo que sea deseada aporta a la cultura de paz, absolutamente. ¿Sí? Entonces, yo diría que es más cómo presentamos los temas. Y no es que hayan temas vetados, pues por lo menos para Diaconía, no sé para otras organizaciones donantes, pero para Diaconía el derecho a decir, es un derecho, y las mujeres deben gozar de ese derecho. Entonces, yo diría que, por ejemplo, lo que están escribiendo ahora la Corporación FEM, las violencias entre las parejas lésbicas, eso no se habla, ¿sí? Eso no se habla y eso es importante, porque tampoco se habla, por ejemplo, sobre las violencias entre las parejas homosexuales de ninguna, ni de gays, ni de trans, ni de lesbianas. Ese tipo de violencias es violencia y se ejerce y es violencia patriarcal, independientemente que sea entre lesbianas. Eso es violencia patriarcal. Y entonces yo diría que es más cómo se presentan los temas, cómo aporta esto a la cultura de paz, ¿sí? Por ejemplo, trabajar este tema, cómo aporta a una cultura de paz, y aporta, ¿sí? Y así los diferentes temas que ustedes quieran trabajar, cómo aporta la democracia, cómo aporta la cultura de paz, cómo aporta el medio ambiente. En este momento la cooperación internacional también tiene un eje transversal. O sea, hay 3 ejes transversales en la cooperación internacional que hay que tener en cuenta. Y es, al momento de presentar propuestas, es el medio ambiente, la transversalización de género y la transversalización de conflicto, ¿sí? Y de cultura de paz.
Entonces, por ejemplo, em, y tiene mucho que ver con la violencia entre parejas del mismo sexo, y es el tema de cómo visibilizamos, se me fue la onda ahora, pero sí, como ese aporte que podemos hacer desde el movimiento lésbico a mejorar la calidad de vida no solamente de las mujeres lesbianas, sino también de las sociedades y de las organizaciones, de las comunidades donde estamos, ¿sí? Cómo visibilizamos todo ese aporte que hacen las organizaciones. Yo creo que, y cómo se trabajan estos temas específicos que son importantes, ¿no? Muchas gracias, Claudia, por tu respuesta. Nos has dado realmente unos grandes consejos y bueno, hemos tenido mucha claridad, ¿no? En lo que estás haciendo y muchas coincidencias también, ¿no? Y reforzando lo que decía igual Lía, pues nosotros también existe un movimiento lésbico feminista, existe un movimiento lésbico feminista, pero creo que también ambos movimientos trabajamos desde la memoria y por eso existe el 13 de octubre, ¿no? Porque es el movimiento lesbo feminista que ha instalado esta fecha y nosotros, por supuesto, que también reivindicamos esta fecha. Y como igual decía la Cooperación FEM, pues ha tenido esta investigación sobre la violencia entre parejas lesbianas, que no es un tema que sea financiado, no es un tema que sea muy fácil de encontrar financiamiento, pero sin embargo, creo que eso es una gran diferencia entre nosotros y a veces otros movimientos LGBTs, que nosotros tenemos como demandas que se responden a las compañeras, ¿no? Y que muchas veces las demandas que responden a las compañeras no están alineadas, digamos, a los objetivos de desarrollo sostenible, o no están alineadas a un marco más grande, ¿no? De derechos civiles, pero tenemos que lograr esta lucha porque trabajamos realmente en lado a lado, ¿no? Con las compañeras. Asimismo, decir que igual la Red de Mujeres Lesbianas el 13 de octubre va a presentar una investigación sobre los discursos fundamentalistas aquí en Bolivia. También vamos a hacer hemos hecho esa investigación y la vamos a presentar este octubre. Y bueno, sabemos que las otras compañeras están haciendo igual trabajos maravillosos en todo el territorio de Albayala, entonces estamos muy contentas porque hasta has tomado el tiempo de estar aquí con nosotras, otras cooperantes, como decía Cristina en sus comentarios, no lo han hecho, pero estamos muy felices de todas tus respuestas y te agradecemos todo tu tiempo, agradecemos todo el trabajo inmenso que si bien Lía y yo estamos aquí, pero las compañeras de Slack han hecho un trabajo muy grande para lograr este live y también a todas las compañeras que nos están viendo y han estado comentando, ¿no? Y aportando y también enriqueciendo esta conversa, ¿no? No sé, le doy la palabra a Lía para tal vez unas últimas palabras de Silene. Sí, Gracias, Claudia. coincidir, gracias Silene, coincidir con Silene y con todas las compañeras que han estado dejando sus mensajes. Agradecer a Claudia tu tiempo, a Diaconía por la disponibilidad y voy a reiterar lo que acaba de mencionar Silene, lo que dijo Cristina. No todas han estado como abiertas o dispuestas y eso también nos hace repensar muchas cosas, ¿no? Replantearnos cómo esta claridad con la que también nos escriben las compañeras del IF Perú y que es compartida por nosotras, es que ya es hora que se deje de percibir al movimiento lésbico o la lucha lésbica como algo emergente. Nosotras como movimiento estamos presentes desde los años 80 y básicamente el centro de nuestra agenda política ha sido a nivel de la región y a nivel del mundo el tema de la visibilidad. Quizás ese es un tema que no es percibido por las financiadoras como importante, tal vez, ¿no? Pero que es la lucha puntual que tenemos en cada rincón del planeta y con mayor dificultad y radicalidad acá en la región por los niveles de machismo, misoginia, con la cual las sociedades nuestras han sido construidas, ¿no? Desde antes incluso de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, en ese sentido, ratificar digamos, la gratitud, el reconocimiento, pero también aprovechando en hacer un llamado de atención a todas las cooperantes y financiadoras que hasta el día de hoy siguen sin considerar que la lucha de las mujeres lesbianas en todos los rincones del planeta, pero sobre todo en América Latina y el Caribe, en nuestra Yayala, sigue siendo como un tema secundario, ¿no? Cuando es evidente
y es reconocido ya el momento, el diálogo, de que hay una lucha que está ahí, que estamos y que hemos sostenido, pero que al rato de la hora no es suficiente como para garantizar tener el apoyo, ¿no? Entonces, sirva este espacio que se ha abierto para que Diaconía pues ratifique su compromiso con la lucha lésbica y feminista en la región, y también para que sirva de vocera nuestra en los espacios que pueda para decir las lesbianas requieren que la cooperación internacional comience a mirarlas con el respeto con que se debe mirar la lucha lésbica feminista en la región. No como un tema emergente, no como un tema que surge en el contexto de la crisis del COVID, sino como una lucha que ha sido permanente, radical y sostenida a lo largo de todas estas décadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuevamente, gracias, Claudia, por tu tiempo, por tu sabiduría, por tu generosidad. Gracias, Silene, por tus aportaciones tan certeras, tan precisas con relación a la sujeta lésbica y a precisar y a cerrar todas estas preguntas y estos aportes maravillosos que ha hecho Claudia, a todas las amigas, hermanas, compañeras feministas, lesbianas feministas de la Yayala, por estarnos viendo, por estar enviando sus mensajes y por levantarnos el dedito y decir: felicitaciones, este espacio era necesario para nosotras. Eso es importante porque quiere decir que le atinamos, sí es importante. Entonces, Claudia, lleva nuestra voz a los espacios que puedas y sigue trabajando para que desde Diaconía se mantengan estos espacios y se abran nuevos espacios para que las lesbianas de la región podamos pues también ser parte de ese, disculpa la expresión, banquete de los recursos que a veces queda como muy lejanos a muchas colectivas, sobre todo de los países pequeños, y que no tenemos la posibilidad de tener unos niveles de organización más grandes, ¿no? Con todo el cariño del mundo, la gratitud nuevamente a ti, Claudia, y a todas las lesbianas, hermanas. ¡Vivan las rebeldías lésbicas! ¡Viva Latinoamérica, el Caribe! ¡Viva la lucha lésbica feminista de aquí y a todos los rincones desde el norte hasta el sur! Un abrazo a todas y será hasta nuestro segundo conversatorio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludos, hermanas. Un abrazo. Abrazos.